Vamos a este tercer mensaje del libro de Ruth y quisiera tomar uno de los últimos versículos de la semana pasada para introducirnos al mensaje de hoy. Si me acompaña, por favor, a leer Ruth, capítulo 2, verso 20. Dice así: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Boaz era lo que se conocía en ese tiempo como un pariente redentor. Había tres funciones especiales que tenía un pariente redentor conforme a la ley de Moisés. La primera era que podía él comprar la tierra de algún pariente pobre para poderlo ayudar. ¿Ok? Segundo, podía ese pariente redentor vengar la muerte de alguno de sus parientes. En ese momento se convertía en un pariente vengador, pero la ley permitía que cuando había algún pariente muerto, ¿verdad?, por alguien, asesinado por alguien, uno de los parientes tomaba el lugar para llevar a cabo la venganza. Recuerde que en el tiempo de Moisés era ojo por ojo y diente por diente. Pero en algunas ocasiones, inclusive el asesinato era imprudencial, era sin querer. La Biblia narra y dice, por ejemplo, si alguien está con un hacha leñando, ¿verdad?, haciendo leña, y el hacha saliera de las manos, entonces, y esa hacha diera muerte a alguien de manera imprudencial o de manera sin querer, ese asesino podía correr, ¿verdad?, y meterse a una ciudad de refugio. Había 6 ciudades de refugio en la tierra de Israel que eran dirigidas o gobernadas por levitas, y entonces el pariente vengador pues podía ir a buscar a ese asesino imprudencial, pero al meterse a la ciudad de refugio, los levitas lo que harían sería calmar al pariente vengador y provocar o hacer un juicio a este asesino sin querer, ¿verdad?, o sin intención. ¿Ok? Eso era lo segundo que hacía un pariente redentor. Y lo tercero era que cuando el pariente había fallecido y había dejado viuda sin descendencia, él debía casarse con la viuda para darle descendencia al pariente que había fallecido. ¿Me sigue? Y ese es Boaz, ¿ok? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es qué significa la palabra redentor o redimir. El diccionario dice así: redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, como la que estaban viviendo Ruth y Noemí, o conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso el Señor es nuestro redentor, porque Él pagó a precio de sangre nuestra libertad de la muerte y del pecado. ¿Ok? Pero algo muy interesante es que esto que acabo de leer o que acabamos de platicar acerca de las funciones de un pariente redentor es lo que nos hace entender por qué Jesús no pudo venir como un ser divino nada más. ¿Por qué tuvo que nacer de una mujer? Bueno, pues para ser pariente, para ser un ser humano. Jesús es todo hombre y todo Dios, pero al nacer de María, Él iba a ser un ser humano que podía ser pariente de toda la humanidad, para redimir a toda la humanidad, porque solo un pariente podría redimir. Amén. Así que hoy entendemos claramente que Boaz es una tipología de Jesús y es un redentor, ¿verdad? Boaz es el pariente redentor, en este caso de Ruth y de Noemí. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título El pariente redentor, ¿vale? Muy bien, vámonos al capítulo 3 y solo déjeme hacerle un rápido resumen del capítulo 2. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos la semana pasada en que Ruth, Boaz le hizo gracia a Ruth para que recogiera, ¿verdad?,
todas las espigas que pudiera, le dio gracia sobre gracia. Ya no nada más era recoger lo que se caía del espigadora del que iba, perdón, sí, del cosechador, sino también le dejó meter la mano a los manojos que ya estaban listos y también les dio la instrucción de que le dejaran caer de lo mejor de los manojos, ¿vale? Entonces, y después se fue a su casa y le llevó a Noemí comida, 20 kilos de cebada, y entonces nos quedamos en ese momento en el que Ruth ya conoció a Boaz y Boaz le hizo toda esta gracia, ¿vale? Muy bien, vamos al capítulo 3, por favor. Verso 1, dice así: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, o sea, esposo, para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, o sea, la cosecha para ser trillada. Te lavarás pues y te ungirás, te perfumarás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Noemí ya se dio cuenta que el pariente Boaz ya se fijó en Ruth. Y Noemí sabe que se enamoró de Ruth. Porque para un hombre de ese tamaño, déjeme decirlo así, que él se fijara en una de las criadas, entre tantas mujeres que había en su parcela, y que le haya hecho tanta gracia, ¿verdad? Gracia sobre gracia, que comiera, que bebiera, le dio de su potaje, que recogiera lo que quisiera, que agarrara de los manojos, que le dejaran caer de lo mejor. O sea, todo eso, Noemí, como una señora ya entendida de la vida, dijo: a vos le gustó de manera especial Ruth, ¿ok? Y entonces ahora podemos entender nosotros, ¿verdad? Cómo Boaz se enamoró de Ruth de la misma manera que Jesús se enamoró de nosotros, aún antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera entender quién era Jesús o lo que podía hacer por nosotros. De aquí que 1 de Juan 4:19 lo dice como muy claro para todos, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es lo que tenemos que tener como muy claro, que Jesús te vio desde antes que tú inclusive nacieras, y te amó y te ama. Amén. Y entonces Noemí le dice a Ruth que se prepare, porque va a ir a hacerle saber a Boaz que ella está dispuesta a ser su esposa. ¿Ok? Y entonces le pide que se limpie, le pide que se bañe, que se arregle, ¿verdad? Que se unja de perfume, no es de aceite, es de perfume, aceites aromáticos, porque ella tiene que ir a decirle que sí. De la misma manera que lo vimos con Rebeca, ¿se acuerda? Cómo Rebeca le tuvo que decir que sí al sirviente de Abraham para aceptar a Isaac como su esposo. Bueno, de la misma manera ahora Ruth tiene que hacerle saber que ella está dispuesta. Lo mismo que tú y yo, si recordamos, Ruth representa a la iglesia gentil, nos representa a ti y a mí. Y cada uno de nosotros tenemos que decirle que sí a Jesús. Algo que tenemos que entender es que Jesús está enamorado de ti, está enamorado de mí, pero también está enamorado de toda la gente que aún no le conoce. Está enamorado de toda la gente de Israel y de la gente que inclusive habla mal de Él. Él está enamorado de ellos, esperando el momento en que ellos despierten a ese amor y lo conozcan, ¿ok? Pero una de las cosas que más podemos nosotros valorar acerca del amor de Jesús es que Él nunca va a entrometerse, déjenme decirlo así, en tu libre albedrío, en tu derecho a tomar decisiones por Él. Por eso Él siempre está esperando que tú y yo, que la gente, si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador,
Nadie lo puede obligar, ni Jesús siquiera. Jesús tiene para cada persona, Él ya ganó en la cruz una cantidad de bendiciones impresionantes. Todo el favor de Dios está para nosotros. Pero ni aún sabiendo Dios y Jesús, ¿verdad? Que es para nuestro bien, no nos van a obligar nunca a tomar una decisión por ellos. Por eso es que tú y yo tenemos que hacerlo. Así es que Noemí manda a Ruth, ¿verdad? Como iglesia, a aceptarlo. Pero también le pide que se lave, que se limpie. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando llegamos al Señor. Mira, de alguna manera vamos perfumados, vamos limpios para aceptar a Jesús y para que no huela a nuestro orgullo, a nuestra desobediencia, a nuestra rebeldía o nuestra autosuficiencia. No sé tu caso, pero pues el mío, ¿verdad? Cuando yo ya me daba por vencido, no sabía cómo manejar mi matrimonio, no sabía cómo manejar mis finanzas, no sabía nada, creía que lo sabía todo con el pensamiento humano, pero la verdad es que las evidencias me decían que no estaba yo pudiendo, y creo que así ha llegado mucha gente al Señor, ¿verdad? Cuando dice, Señor, me rindo. Esa parte es cuando tú decides limpiarte para ir a buscar a Jesús, ¿verdad? Cuando dices, Señor, ya no quiero ser autosuficiente, quiero que tú me ayudes, ¿vale? Algo muy interesante que Noemí le dice, y tal vez te parezca extraño, que le dice, pero espérate, no te le acerques hasta después de comer, hasta después de que el varón haya comido y bebido. Y déjame decirte que eso es una estrategia natural y espiritual. Y de aquí vamos a sacar algo muy interesante en lo natural y en lo espiritual. Hay investigaciones, me puse a checar, ¿verdad? Y hay investigaciones de universidades serias que terminan concluyendo que una persona cuando tiene hambre, cuando tiene mucha hambre, déjame decirlo así, ya es su hora de comer y no ha podido comer, a la hora de hablar con alguien y de tomar decisiones, va a tener la tendencia de tomar decisiones que lo satisfagan solo a él. Como si su cerebro hambriento, ¿verdad? Porque no ha llegado la comida, le dijera, necesitamos proveer para nosotros. Entonces la decisión que va a tomar la persona es mayormente una decisión que le convenga a él. En cambio, estos estudios dicen que cuando la gente ya comió, está satisfecho en su alimento, el cerebro va a tender a tomar decisiones más integrativas. Es decir, va a ser más fácil para una persona satisfecha en su alimento, ¿verdad? Ya después de haber comido, el hacer, ¿cómo se llama esto? Empatía con la gente, poderse poner en los zapatos de alguien, ¿ok? Inclusive termina el estudio científico diciendo que cuando quieras pedir un aumento de sueldo, ¿verdad? Procura agarrar a tu jefe después de que asegurarte que ya haya comido, aunque tú hayas estado sin comer muchísimas horas por esperarlo, ¿verdad? Ya regresó de la comida, es el momento ideal para poderle proponer a alguien algo que tú quieras que suceda. Las esposas lo saben. Un esposo con hambre no piensa bien. Un esposo con hambre lo que quiere es salir ya rápido del problema para que me den de comer o para comer. Por esa razón, Ruth es inteligente, ¿sale? Pero también está algo espiritual, ¿sabes? Por eso Jesús, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, primero nos dice que pidamos de comer, Señor, danos el pan de cada día, y después entremos a hablar con Dios de nuestro pecado, o entremos a pedirle a Dios que no nos meta en tentación o no nos deje caer. Es decir, dice Dios, primero te doy de comer y luego platicamos. Primero te alimento y luego platicamos. Entonces, algo muy interesante es este punto. No sé si te acuerdas que hace algunas semanas atrás, platicando de Esther, recordarán que ya vimos también cómo el Señor Jesús aparece en la historia de Esther. ¿Te acordarás de la historia de Esther cuando ella necesita ir a ver al rey, a su esposo, el rey Asuero, y corre el peligro de que él la mande a matar por no haber pedido permiso? Y ella se arriesga, ¿se acuerdan? Que entró al patio y cuando llegó en presencia del rey, el rey le extendió el cetro y ahí en el cetro ella toma el cetro y el rey le dice, dime, reina Esther, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te daría. ¿Se acuerdan? Bueno,
Vamos a leer la estrategia de Esther porque nos va a servir para concluir este punto de ir a pedir después de comer. Esther 5, verso 3 en adelante. Dice así: dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Se lo vuelve a repetir. Verso 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición, mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Qué interesante. Esther necesitaba pedirle al rey que hiciera algo, que se diera cuenta que Amán era un malvado, que lo habían engañado para hacer ese edicto, y para eso ocupó 2 banquetes, 2 días les dio de comer y de beber para poder al final presentarle su petición. Amén. Así que asegúrate de cuando quieras ir con una autoridad, asegúrate de que haya comido. Pero eso también lo vemos con el Señor Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz o antes de ir al sacrificio de la cruz, antes de ir a Getsemaní a orar, él comió, ¿verdad? Él hizo la famosa última cena, lo que representamos aquí cada servicio. Él hizo la última cena, él comió y bebió con los suyos, porque iba a tomar la decisión más integrativa en la historia de la humanidad. Amén. Él lo hizo después de comer, ¿cierto? Claro, lo dejaron sin comer varios días, pero mientras dependió de él, él sabía que eso era interesante, ¿ok? Y algo muy sui generis, ¿verdad?, que sucede aquí es que le dice Noemí a Ruth que se acueste a sus pies. Y bueno, cuando el Señor Jesús está ya en la cruz, Él tiene a los pies a Juan, y Juan es el apóstol considerado de la gracia, ¿verdad? Él conoció el corazón de Jesús, él se sabía que era amado y fue el único apóstol que terminó sus días de viejo sin ninguna violencia. La iglesia de Jesús, la iglesia de la gracia estaba naciendo a los pies de la cruz. Por esa razón, vamos a ver un poquito más adelante cómo Ruth le hace caso a Noemí y se acuesta a los pies de Boaz, ¿verdad? Haciendo la representación de que la iglesia gentil de la gracia, la iglesia de Jesús, va a nacer a los pies del Señor. Por eso todas las veces que la gente llega a los pies del Señor, decimos que vayamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces en esta primera parte, donde Ruth se preparó para buscar esposo, vemos todos los consejos que le dio Noemí. Vamos a esta segunda sección, buscando a vos en intimidad. Verso 6, dice así: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de cebada. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Él no se había dado cuenta. Entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa, otra versión dice de tu manto. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o sea, pariente redentor. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mire, ella va a buscarlo a escondidas, y cuando no hay nadie, se mete debajo de su cobija, déjame decirlo así,
a sus pies. Ella, Ruth, no estaba pensando hacer nada impuro, ni adelantar la boda, ni nada. Ella solamente le estaba haciendo saber de una manera íntima que ella estaba dispuesta a ser su esposa. ¿Ok? Ella fue a darle un sí. La era a donde estaba acostado Booz, cuando dice que va a la era a aventar la cosecha de cebada, la era era un lugar que estaba un poco en altos de los montes o montañas de la época o de la región, y había una gran piedra. Donde hubiera una gran piedra, alrededor de la piedra se ponía toda la cosecha de cebada, y los bueyes y las vacas comenzaban a pisarla. O sea, era bastante grande. Se amarraban a la piedra, a los bueyes, y los bueyes daban vueltas alrededor de esa piedra, pisando la cosecha, lo cosechado. Y entonces, al estar en altos en la montaña, el aire hacía que la paja volara y se quedaba solo el grano. Digamos que era una manera industrial de desgranar lo que Noemí hizo a mano para ella, cuando hablabas de toda la cosecha para irla a vender de una manera comercial o una manera industrial, por así decirlo, lo hacían de esta forma. Ese lugar se llamaba Era, y solo podían entrar hombres en ese lugar, y lo hacían solo de noche. ¿Ok? Entonces, una mujer como Esther no podía estar ahí. A las mujeres que salían de sus casas de noche se les consideraba como prostitutas, ¿ok? Como si ejercieran la prostitución. Y algo que hizo Ruth fue arriesgarse a que el mismo Booz o alguien que la viera lo pensara, pero no es así. Lo que Ruth estaba intentando hacer era tener un momento de intimidad con Booz para hacerle saber que estaba lista para meterse bajo su protección, su manto, su sumisión, para someterse a él. Booz la descubre, ¿cierto? Y la ve acostada ahí a sus pies. Y claro, dice, ¿quién eres? ¿Verdad? Él no sabe esto. Esto que hizo Ruth de acostarse a los pies de manera muy íntima es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo con Jesús. Jesús, cuando nos da la instrucción de orar, nos pide orar al Padre y a Él, ¿verdad? Nos pide que cerremos la puerta, porque es un momento de intimidad. Esa intimidad que tú tienes con Jesús es lo que están representando aquí Booz y Ruth, ¿ok? Cuando Ruth le dice, extiende tu capa, déjame decirte que otras versiones dicen, extiende tu manto. En este sentido, hay algo muy interesante aquí. El manto o la capa de la que está hablando aquí no es una capa como las que conocemos ahora, ¿verdad? En el siglo XXI, siglo XX, que cuelga de los hombros hasta el piso. No es así. La capa era una tela como de 1 metro cuadrado, pero que usaban en aquel tiempo los judíos, doblada, y la usaban en el cuello. Y era la manera como se desposaba a una mujer. ¿Ok? Quitarse el manto, un hombre, el manto que traía puesto, y ponérselo a la mujer, era una señal de yo quiero ser tu esposo y en este momento te hago mi esposa, ¿verdad? No era la consumación, pero era el desposar a alguien. Por eso Ruth le dice, tu manto que tienes, pónmelo a mí. Yo estoy lista para ser tu esposa. Entonces, algo muy interesante. Y por eso le dice Booz a ella, esta bondad tuya es mejor que la que hiciste con Noemí. Porque la que hizo con Noemí, si usted recuerda, en el capítulo pasado, es que ella, o en el primer capítulo inclusive, cuando le dice, tu Dios será mi Dios, es que ella va a Israel a ponerse bajo el corazón de Dios. Y eso es bueno. Pero aquí está escogiendo a Booz, que representa a Cristo. Por eso le dice, tu bondad es mejor. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Por eso aquí está magnificando él el que Ruth esté pidiéndole a él casarse. Y cuando él le dice que no prefirió a los jóvenes,
Los jóvenes representan el mundo. Los jóvenes para ella, aquí se cree que ella tenía alrededor de 40 años y vos alrededor de 80 años, ¿ok? Ya era un señor grande. Por eso él magnifica y le dice, qué bueno que no fuiste a ver a los jóvenes, ni pobres ni ricos, porque una mujer como ella, joven, podría preferir, ¿verdad?, la diversión y la enjundia, no sé cómo decirlo, la fuerza, la vibración de un joven en lugar de ir con un hombre ya mayor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El mundo te puede ofrecer mucha diversión, muchos placeres, muchas cosas que van a ir en contra del corazón de Dios y que van a ser solo temporales y que te van a empujar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y déjate que le agraden a Dios o no te van a convenir a ti. En cambio, lo que vos está diciendo es que ella está escogiendo a un hombre mayor. Nosotros escogemos a Jesús como Señor y Salvador y de todas maneras podemos divertirnos, podemos hacer un montón de cosas, no exactamente igual como lo hace el mundo, por supuesto no, pero lo que el Señor nos da es para nuestro bien y además es eterno. Amén. Así que ellos están aquí representando, ¿verdad?, esta aceptación de ambos, donde Noemí lo descubrió desde antes, le dice a Ruth, dicho en español del siglo XXI, vos te ama, ve y dile que sí. Algo así está pasando, solo que bajo las leyes judías, Ruth está actuando bajo la ley judía. Vos quieres redimir a Ruth, pero lo quiere hacer bajo la ley, obviamente, de Moisés, porque no quería quebrantar la ley. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta este momento ya están puestos de acuerdo. Y al final, él le dice que no se preocupe, que todo el mundo sabe que es una mujer virtuosa, porque se arriesgó a salir de noche y a ir a un lugar de solo hombres y acostarse junto a un hombre. Todo eso podría ser muy malentendido. Y tal vez por eso a veces la gente no nos entiende cuando llegamos a Jesús y a veces hay esa molestia en las familias, etcétera. Pero al final lo que estamos haciendo, o lo que estaba haciendo Ruth acá, era buscar intimidad con vos para poder hablar de este tema. Tú y yo llegamos a Jesús con la intimidad de nuestro corazón. Jesús nunca te va a evidenciar delante de nadie. Jesús nunca te va a avergonzar. Si en tu iglesia te han avergonzado públicamente, esa no es una representación de Jesús. Jesús no avergüenza a nadie. Jesús trata a todos con intimidad y al final, si se dan cuenta, la protege. La protege, ¿verdad? Diciéndole, tú no vas a, no te preocupes porque todo el mundo sabe quién eres. Amén. Vamos a esta última parte. Yo te redimiré, se llama. Verso 12. Le dice vos. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, el que le había puesto él, y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Ahora resulta que hay un pariente más cercano que vos. Aquí todo estaba ya lindo, ¿verdad? Para que terminara la historia. Pero de repente esto es como en las películas, ¿verdad? O en las telenovelas. Aquí era un close-up directo a vos cuando está diciendo, no soy el pariente más cercano. Yo no soy el que tiene más derechos sobre de ti. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es ese pariente de Noemí más cercano para casarse con Ruth? Y 2, la pregunta sería, ¿y a quién representa ese pariente cercano?
No lo sabremos en este capítulo, lo sabremos hasta el cuarto capítulo, hasta la semana que viene. Por ahora, solo quédese. Ya sé, ya lo escucho yo decir, no, porque le gusta mucho el chisme. Pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo de la próxima semana, ¿vale? Si se dan cuenta, lo que les decía, Él la está cuidando todo el tiempo. Él le dice que despierte antes de que amanezca, que se vaya a escondidas como llegó para que nadie tome mal de ella o piense mal de ella. Pero también le dice, ¿verdad? Que le lleve comida a Noemí, ¿sale? Y eso es lo que yo te decía, que Jesús siempre te va a pedir a solas. Que ores a solas. Cuando dice la Escritura, orad los unos por los otros, no está hablando de que tú confieses, dice confesaos los unos a los otros, pero no está hablando de confesar vuestros pecados como tal o vuestras intimidades. Esas solamente le corresponden a Jesús. Tú puedes confesar una intimidad con alguien que te dé mucha confianza. Tu pastor, tu pastora, alguno de los líderes, hombres, mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? De preferencia, pero no es una obligación que tengas que pasar tu intimidad por alguien, porque eso le corresponde a Jesús. Jesús te va a cuidar, ¿ok? De una manera sobrenatural. Por eso el Señor nos manda a orar detrás de la puerta. ¿Sale? Dice, verso 16, seguimos leyendo. Dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con el varón le había acontecido. Imagínense, toda la noche no vino a dormir Ruth por estar en ese tema, ¿verdad? De aceptar a Booz. Y le contó todo lo que había acontecido, verso 17, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Aquí podemos entender, mis amados, que Booz le manda a Ruth hacia Noemí con comida. Y esto nos hace saber, si Ruth es la iglesia y Noemí es Israel, esto nos hace saber que Jesús, y Booz es Jesús, Jesús siempre está pensando en que todo lo que nos da a nosotros, los que recibimos el Evangelio de la gracia, es para compartirlo con la gente que no conoce a Jesús. Por eso el Señor nos da tanto y tanto y tanto, porque llegará algún momento en que vamos a poder compartir con Israel, pero también con la gente mexicana o de tu país o de las zonas donde vivamos, que no conozcan todavía a Jesús. En otras palabras, todo lo que nos da Jesús es para compartirlo con alguien más. No es para que tú ahora presumas que tú sabes más que otros o que enjuiciemos o hagamos juicio o crítica a alguien que no sabe o a alguien inclusive que hable en contra de Jesús. El Señor te da comida para que puedas irlos a alimentar. Y si te da la gracia, ¿qué crees que hay que hacer con ellos? Solo gracia. Bajo la gracia se acaba el juicio, se acaba el chisme, la murmuración, la queja, la controversia, ¿cómo se llama? El pleito, la contienda, y menos por Jesús. Cuando tú ves que alguien piensa diferente a ti o a nosotros, lo que hay que pensar calladamente es que el Señor lo que nos ha dado es para dárselo a ellos, es para compartirlo con ellos, no es para pelear, no es para nada, es solo para compartirlos, ¿vale? Y termina Noemí diciéndole, no te preocupes, que Booz no descansará hasta ver concluido este asunto. Y eso es algo que a ti y a mí nos tiene que quedar claro. Jesús no descansa hasta llenarte de gracia, hasta verte bajo sus alas, bajo su manto protector. No descansará, ¿me explico? Y eso es algo que tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Que cuando tú le dices que sí a Jesús, Jesús pone su manto. Ahora entendemos que no es ningún manto, es el manto que ¿cómo se llama? Que él tiene en el cuello, ¿verdad? Una especie de bufanda, déjame decirlo así, y él se la quita y te la pone a ti. Ahora ya estás bajo Jesús, bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo sus atenciones, bajo su gracia, su favor, su bondad y sus bendiciones. Amén.
algo que me llama más la atención, y ya para terminar el mensaje de hoy, todos recordamos esa mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, ¿cierto? Y yo no sé usted, pero todas las imágenes que he visto de esa representación es una mujer que va arrastrándose para tocar el borde del manto. Después de esta explicación, tiendo a creer que eso es poco probable que haya pasado así. El manto que tocó la mujer es este manto que llevaba Jesús en el cuello, no el manto de sus vestidos hasta abajo, porque el manto no lo usaban encima hasta abajo, no está hablando de la ropa, está hablando del manto en el que ella lo que está diciendo es ya lo gasté mucho de los médicos y ahora lo que quiero es pertenecerte a ti, Jesús. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que dice alguien me tocó y dice ¿cómo que quién te tocó si todo el mundo te está apretando? O sea, lo que quiero que veamos es, y siempre me había llamado la atención y ahora creo verlo un poquito mejor, con claridad, al menos eso creo yo. Jesús viene caminando rodeado, como camina hoy un artista o un deportista, rodeado de gente, rodeado de hombres. ¿Cómo era posible? Digo, hasta no suena, por muy despacio que caminara Jesús, pues el caminar contra el gatear, pues obviamente es poco difícil que alguien se pueda meter entre las piernas de la gente gateando. Es más, me parece para mí más creíble que la mujer se cubrió bien, buscó no parecer mujer tan fácilmente, se metió entre los empujones de los hombres y terminó tocando el manto el borde del manto en el que ella le está diciendo como Ruth, ¿verdad? Como iglesia, yo quiero estar contigo. Tú eres ahora mi Señor. Yo pienso que eso es más viable. Lo importante al final no es si gateó o lo hizo como yo estoy diciendo ahora, es solamente una visión nueva que Dios me dio al preparar el mensaje. Lo importante es que tocó el manto para decir, yo quiero ser tuya. Lo mismo que vos, lo mismo que nosotros. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener como muy claro, ¿verdad? En toda esta historia, este capítulo, Ruth vuelve a ir con comida hacia Noemí. Y déjame decirte que los israelitas se están despertando. Déjame decirte algo muy interesante que yo no había sabido, descubierto, es que hace 10 años atrás, un israelí cuenta, ¿verdad? Es un evangélico, pues, que vive, que conoce el evangelio de Jesús. Dice, hace 10 años en mi nación nadie se interesaba por Yeshua, como le dicen a Jesús, o por el evangelio. Hoy, dice, la palabra Yeshua, Jesús, o la palabra evangelio, son las dos palabras más googleadas, más buscadas en Google. Más de 50 millones de búsquedas tienen estas palabras. Y dice, ahora los jóvenes en especial tienen una hambre por saber más del evangelio y de Yeshua. Y esto está pasando hoy en la actualidad en Israel. Y eso que Ruth está haciendo de llevarle comida a Noemí es lo que está haciendo que Israel esté alimentándose de el Señor, ¿verdad? De lo que representa Jesús a través de vos, ¿verdad? Entonces, mis amados, realmente es interesantísimo poder seguir este libro de Ruth, poder ver cómo ella está aceptando a vos, diciéndole con su corazón que sí, en esa intimidad, y cómo vos la cuida, ¿verdad? Cómo vos la cuida en todo tiempo, con ese amor, y eso es algo que quiero dejarte la imagen muy clara, especialmente si tú todavía no te decides por Jesús. Si tú tienes una religión estricta, dura, seas evangélico o católico o de alguna otra religión que te demanda cosas por hacer o inclusive disciplinas públicas, inclusive, déjame decirte que Jesús nunca haría eso. Jesús siempre te va a corregir en privado, te va a aconsejar en privado, te va a cuidar para que esa intimidad solamente sea entre tú y Ruth, y tú y Jesús, perdón. Entonces, vamos a terminar aquí este tercer capítulo.
Ya Ruth está encontrando al pariente redentor y nuestro Señor Jesús es nuestro redentor. Así que yo quiero que cerremos los ojos y me acompañas, por favor, en este tiempo y simplemente dejas que la unción que el Señor está trayendo a través de su palabra, de este libro de Ruth, que nos hace saber que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde podemos ver a vos solamente haciendo bondad tras bondad, gracia tras gracia sobre gracia, sobre una Ruth que es moabita, que es gentil, y cómo Noemí termina conociendo a Booz de tal manera que envía a Ruth, y eso nos hace saber que un día Noemí representa a Israel y Israel va a recibir a Jesús, y eso está pasando ya. Y me encanta, ¿verdad?, la idea de saber que este libro tiene 3.400 años de haber sido escrito aproximadamente y hoy es totalmente actual para nosotros. Así que donde estás, simplemente levanta tus manos, agradece al Señor por esta oportunidad, por este mensaje, por este libro, por esta relación entre tú y Jesús, porque si algo quiere el Señor es que la semana pasada, si tú estuviste, pudiste conocer a profundidad el corazón de Jesús. Si tú no llegaste la semana pasada, si tú no has visto los primeros 2 capítulos, te invito a que después de ver vayas a ver las dos semanas anteriores para que tengas toda la hilación. Pero algo que está buscando nuestro Dios y nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo es que la iglesia de la actualidad busque el corazón de Jesús, crea más en el corazón de Jesús y menos en el corazón del hombre. Yo ponía en la semana un post porque escucho mucho acerca de las iglesias relevantes que terminan siendo de gran influencia sobre la gente, iglesias llenas de fe, y eso está bien, pero hoy la gente no necesita iglesias relevantes, necesitan iglesias que les revelen cuál es el corazón de Jesús, cómo es el corazón de Jesús. Y en vos tenemos una claridad de esa bondad, de ese amor, de esa gracia, de ese favor inmerecido. Y eso es lo que tú tienes hoy, ¿sabes? No te mereces nada, no nos merecemos nada, entendimos la semana pasada. Seguimos siendo pecadores, no importa que hagamos las cosas bien. Pero hoy estamos bajo la gracia, recibiendo una gracia y un favor inmerecidos, pero sobre todo un Jesús y un Dios, un Padre, que son solo amor. Su voluntad solo es buena y agradable para ti y perfecta. No hay juicio, no hay disciplina, no hay rudeza, no hay temor. Vos solo ha hecho bondad tras bondad tras bondad sobre Ruth, la moabita, la iglesia gentil como tú y como yo. Así que yo quiero que te quedes con eso, que te vayas con eso el día de hoy. Como un libro, como un capítulo nos puede ministrar tanto al corazón de lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Poner nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús, en la bondad de Jesús, en el amor de Jesús. Y dejemos de creer en esa mezcla de ley, de disciplina, y donde el hombre ha tomado un lugar preponderante y a veces quitándole lugar a Jesús. Así que hoy le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este mensaje, lo recibimos y anhelamos que su gracia y su favor sigan impulsando nuestras actividades diarias. Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, qué gusto que hayamos podido compartir este otro capítulo más de la serie, ¿verdad?, de la historia de amor de Ruth, tercera parte, y la próxima semana terminaremos el libro, la próxima semana veremos el capítulo 4, así que por hoy pues te invito a que vayas, termines este servicio sintiéndote muy lleno del amor de Jesús, muy lleno de su bondad, y sepas que todo lo que te ha dado el Señor es para compartirlo con otros, en especial con aquellos que forman parte del pueblo de Israel todavía, ¿verdad?, que son hebreos, son judíos o son israelíes, y también con aquellos que todavía no lo conocen. Pero siempre de la perspectiva como vos está tratando a Ruth, con amor, con bondad y con pura gracia. Amén. Así que una vez más, gracias a todos los que sirvieron.
Como te dije al principio, déjanos tus comentarios. Si esta prédica, que ahora se convierte en contenido, te gustó, crees que sea importante para alguien, compártela con tus amistades, con tus redes sociales. Iglesia, por favor, usted estuvo aquí presente, pero métase a las redes, métase al Facebook, métase a Instagram, métase a YouTube, dele comentarios, valore la prédica, hagamos que esto pueda llegar a muchísima más gente. Plenitud en Cristo tiene muy claro que es una iglesia online que quiere bendecir a mucha gente alrededor del planeta entero, si es posible, y que tenemos la bendición de estar en 2 localidades adicionales, Jalapa y Veracruz. Amén. Así que a todos los que trabajaron, que hicieron posible esta transmisión o que hacen posible esta transmisión, los bendecimos, le damos gracias al Señor. Sus frutos, ¿verdad? Sus recompensas vienen mayormente del cielo. Y bueno, nos vemos. Vaya, bendiga gente, que los que estamos bajo la gracia estamos hechos solo para bendecir gente. Amén. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.